Hola, hola, hola. Buenas, Doctor, doctor, sí, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con las clases. Y hemos estado viendo el tema de hiponatremia y en esta parte de este tema, justamente vamos a ver la parte medular y fundamental, lo que es este tratamiento. No sin antes aclararles algunas cosas, o comunicarles en todo caso, que el día miércoles se va a llevar a cabo el seminario de equilibrio ácido básico con el grupo que nos toca a las 4 de la tarde. Vamos a ver tal vez una de estas noches, y eso la delegada me tiene que confirmar, una hora de clases, y el día sábado las clases normalmente que nos toca desarrollar. El día domingo va a ser el examen, por lo menos hasta el momento, ¿ya? El examen va a ser el día domingo, ¿ya? El día domingo. Vamos a definir la hora también. Entonces, más o menos esa es la comunicación que quería hacerles. Esperen un rato, un ratito. Y ya está. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto, lo que estoy diciendo, la reprogramación de las clases, de esto? No reprogramación en realidad, sino solamente poniendo las fechas para que ya el domingo estemos entrando con el examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense en cuanto al tratamiento de la hiponatremia. Nosotros ya hemos estado revisando en relación y hemos revisado ya conceptos básicos, ¿no es cierto? Inclusive fisiológicos del sodio. Y también en cuanto a al diagnóstico, la clasificación, el cuadro clínico, el examen físico y de cómo se aborda este tipo de pacientes. Considerando, y eso una y otra vez voy a repetirles, que este es uno de los trastornos más frecuentes e importantes en la presentación de la patología en los pacientes hospitalizados. Entonces, hace 30 años ya se veía y se ve, ¿no? Actualmente, de que la hiponatremia tiene una alta mortalidad y morbilidad y constituye pues una emergencia, ¿no? Una emergencia, ¿no? Eh, Sobre todo los casos que son muy severos, ¿no? Ahora, ¿cómo se conceptualizaba hace 30 años? Bueno, siempre se ha dicho de cualquier patología, el diagnóstico temprano, en este caso, la intervención y específicamente en el caso de hiponatremia, que la corrección rápida reducía la morbilidad y mortalidad del paciente con hiponatremias severas, ¿no? Lo cual ahora este concepto, por lo menos así, es visto de otra forma, ¿no? La siguiente. Actualmente, ahora, considerando que este es un problema frecuente y que la sobrecorrección podría llevar a lesiones, digamos, cerebrales muchas veces más severas, ¿no? Es decir, la corrección rápida del sodio bajo, pretendiendo llevar inclusive muchas veces a cifras ya normales y muy rápidamente, puede llevar a problemas muy serios. En este caso, entonces, podría llevar a una desmielinización pontina o osmótica, ¿no? Con lesión a nivel de la protuberancia cerebral, ¿no? Que esto puede llevar inclusive a cuadros muy severos de daño neurológico, como es el coma y muchas veces inclusive la muerte. Entonces, la medicina puede ser peor que la enfermedad en este caso. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la corrección de esta patología, ahora como está visto, es de que debe ser lenta, debe ser progresiva. No podemos nosotros alegremente, un paciente que tiene, por ejemplo, 105, 110 de sodio, llevarlo a 140. Hay topes, hay formas de cómo debemos corregir, ¿no? Entonces, ahora se mira de otra forma, ¿no?
que apenas podemos corregir de 6 a 8, inclusive, fíjense, miliequivalentes en 24 horas. O sea, yo no puedo fácilmente subir de esto, ¿no? Que en 24 horas, por ejemplo, le corrija a un paciente hasta 20, 30 miliequivalentes, eso no se debe hacer. Por eso se dice que ahora la óptica de cómo nosotros debemos enfrentar es muy diferente hace 30 años. Hace 30 años más o menos se decía diagnostica rápido y trata inmediatamente y rápido, ¿no? Y no te decía, pues, no, tiene que ser lentito, progresivo, nada, ¿no? Siguiente. Entonces, más o menos, ¿cómo debemos nosotros abordar un paciente para tratar? Primero, habíamos dicho, una de las formas de clasificar la hiponatremia es en aguda o crónica, ¿no? Aguda se considera cuando se presenta el cuadro en menos de 48 horas, ¿no? Y crónica se considera cuando se presenta el cuadro clínico más de 48 horas, ¿no? Entonces, cuando el cuadro es agudo y es sintomático, la corrección tenemos que plantearlo en forma inmediata, ¿no? En cambio, cuando el cuadro clínico es crónico, o más de 48 horas, entonces vemos, ¿es sintomático o es asintomático? ¿No? O sea, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Si es que el paciente tiene síntomas, ese paciente que es crónico, mayor de 48 horas, puede requerir pues, una corrección inmediata, ¿no? Podemos corregir, como en el caso del agudo que estamos viendo. Pero si es un paciente que tiene una hiponatremia crónica asintomática, o sea, de larga data, el paciente ha aprendido a convivir con su hiponatremia, entonces en este caso no requiere una corrección inmediata, ¿no? Entonces, más o menos ese es el enfoque general que nosotros debemos darle al paciente, ¿no? Desde el punto de vista de su evolución de su enfermedad, en agudo o crónico. Siguiente. Entonces, en forma general, lo que tenemos que tener en cuenta es de que si estamos frente a una hiponatremia hipovolémica, que el otro día buenamente ya les he descrito, entonces, cuando es una hiponatremia hipovolémica, ¿qué cosa le falta al paciente? Le falta sodio y le falta agua. Y es de las más de las veces de la presentación, por si acaso. En este caso, entonces, tenemos que reponer líquido y tenemos que reponer sodio, ¿correcto? Eso cuando el sodio bajo está con hipovolemia, o sea, con bajo de volumen. Ahora, si el sodio está bajo, ¿no es cierto? Y tiene volumen normal, entre comillas, porque no es tan normal, pero aparentemente o clínicamente por lo menos su volemia está normal, o que más bien esté hipervolémico, ojo, ¿no? O sea, que esté con sodio bajo y más bien reteniendo líquido, esté sobrehidratado, en estos casos, ¿qué debemos hacer? Sacar el líquido, restringir líquido y se acabó, incluso utilizando, ¿ya? Utilizando diuréticos. Entonces, ese es digamos, la relación entre lo que es soluto solvente, ¿no? La tacita de café con 2 cucharillas de azúcar. Si yo le pongo más agua, se diluye. Si yo le saco el agua, y seguimos teniendo las 2 cucharitas de azúcar, está concentrado, está muy dulce. Eso es más o menos, o sea, si yo tengo un paciente con sodio bajo y tiene volumen normal o esté más de lo normal, entonces restringe el líquido, bota el agua, usa diuréticos y vas a solucionar el sodio, ¿no? Entonces, eso en forma general son pautas que ustedes tienen que ya fijar estos conceptos de cómo nosotros debemos enfrentar o hacer nuestro plan de trabajo con estos pacientes. Siguiente. Bien, entonces acá tenemos, mire, fíjense, diferentes formas de corregir el sodio, diferentes métodos de corregir el sodio, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre esto voy a mostrar porque, digamos, una de las reuniones más importantes que han tenido los expertos en sodio para justamente socializar, discutir la forma de cómo deberíamos tratar una hiponatremia. Justamente se llevó a cabo el 2007, ¿no? Con unos expertos en este tema, ¿no? Entonces, para eso dijeron ellos, a ver, vamos a ver cómo tú planteas la corrección, ¿no? ¿Cuál es tu metodología, ¿no? De poder corregir el sodio, ¿no? Entonces, obviamente, ellos llegaron a un consenso, estos señores, de que la corrección debe ser
muy, muy lento, ¿no? No debemos alegremente corregir rápidamente un cuadro de hiponatremia, ¿no? Entonces, en esta situación, se han planteado un caso clínico para decir, a ver, más o menos cómo que cada uno plantea, ¿no? Entonces, ellos consideran un paciente varón de 70 kilos con un sodio de 110, ¿no? Y ellos son, bueno, y de hecho que, digamos, la concepción actual es de que debemos ser muy cautos y debemos ser muy conservadores en esto. Cuando está por debajo de 120, estos señores dicen que el techo máximo a lo cual tú puedes corregir es a 120, ¿no? Otros autores hablan de que debe ser a 125, ¿no? Y otros, como nosotros, y eso va a ser para nosotros la escuela, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Puedo limpiar o está ocupado? Claro, sí puedes limpiar. Vénganos. Ya, pásanos. Entonces, el asunto es de que nosotros vamos a considerar nuestro techo 128, ¿no es cierto? 128. Pero ahí seguramente me van a decir, doctor, pero si lo normal es 140, ¿por qué no debemos corregir a 140? ¿Y por qué tenemos que mantenerlo con un techo como el que está? Otros muy severamente, ¿no? Como estos señores, por ejemplo, ¿no? 120, dice, otros 125, nosotros 128. Después les voy a explicar más o menos por qué nosotros consideramos todo esto. Bueno, lo cierto es de que se trata de un varón, ¿no? De 70 kilos y está con 110. Y dicen, bueno, nuestro techo va a ser 120. A ver, señor, ustedes, ¿cómo corrigen? ¿Tú cómo corriges? Entonces, acá consideran una fórmula tradicional, ¿no? De corrección, ¿no? Eso no tiene autor. Los otros sí, ¿no? Adrogué y Madías, por ejemplo, son uno de los más expertos estudiosos de trastornos del sodio, ¿no? Y bueno, ellos también tienen su forma de plantear. Después el Barzón Levin, también es otra dupla de gente que se dedica al estudio de esto. Otro, el N. Guyen y Ancours, es otra dupla, ¿no? De estudiosos. Y Heinig y Berbis es otro. Entonces, ellos al momento de resolver la forma como se corrige, fíjense, ¿no? Cada uno considera dos pasos para hacer la corrección. Uno calcula el déficit del sodio y el otro generalmente el volumen, cómo le vamos a dar, ¿no? Generalmente son dos pasos, excepto los dos últimos, ¿no? Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Por la forma tradicional, este paciente que tiene 110 y lo han corregido a 120, sale 82 mililitros por minuto, y así el otro 107, 107, 90, 70. En realidad, digamos, las diferencias, en algunos podría ser, no es considerable en realidad, y desde el punto de vista clínico tampoco, ¿no? ¿No? Entonces, más o menos para que tengan idea. De estos, lo que nosotros recomendamos, y por lo menos yo recomiendo, es manejar las dos primeras, ¿no? La fórmula tradicional y la fórmula de Adrogué y Matías, que es uno de los más preclaros estudiosos de trastornos del sodio en el mundo, ¿no? Siguiente. Entonces, para esto tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? El ritmo de corrección de la anatomía dependerá de la severidad de los síntomas, ¿no? Eso es importante. Eh, no es igual tener un paciente con 100 de sodio, 105, a tener un paciente con 125 o 120, ¿no? Entonces, la velocidad de la instalación de la hiponatremia, bueno, va a depender si se ha instalado en 48 horas o más de 48 horas, ¿no? ¿No? Y si esto es por debajo de 110 o no, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Siguiente.
¿no? Por otro lado, hay que considerar que los pacientes que tienen sodios por debajo de 110 miliequivalentes por litro, bueno, siempre se debe tratar. Por lo menos debemos plantear siempre el tratamiento. Aunque en medicina no existe, no debería existir esa palabra siempre, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Se recomienda que todos los pacientes que tienen por debajo de 110 se debe corregir. Ahora, ¿cuál es la solución ideal para manejo de las hiponatremias? Es un cloruro de sodio al 3%. Este cloruro de sodio al 3% no existe así nomás en el mercado. Por consiguiente, entonces, nosotros podemos preparar teniendo dos tipos de soluciones, uno al 20% y el otro al 9 por mil, ¿no? Entonces, a ver, para obtener esta solución salina hipertónica, que al 3%, podemos utilizar 500 mililitros de cloruro de sodio, que le llaman solución fisiológica, más 50 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? La otra forma es 890 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil. Acá dice 990, es 890. Más 110 mililitros de cloruro de sodio al 20%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Agarramos el cloruro de litro, botamos 110 mililitros y en vez de ello le ponemos 110 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Cada ampollita viene de 20 mililitros. De esta manera, 5 amperes y media, estaréis completando a 1000 y has preparado una solución hipertónica al 3%. Entonces, eso es importante, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos en el mercado farmacéutico estas soluciones al 3%, pero sí podemos preparar, ¿ok? ¿Listo? El siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Fíjense, el paciente agudo, sintomático y de instalación rápida, debemos aumentar la natremia. Acá también hay una serie de controversias, ¿no? Eh, los conservadores como Adrogué es uno de los más estudiosos, como les he mencionado, ellos dicen que no deben superar de 8 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Quiere decir entonces por cada hora, ¿cuánto debemos incrementar? 0.5, ¿no? Más o menos. Otros refieren que podría darse hasta 2 miliequivalentes por hora, ¿no? Entonces, imagínate en 12 horas, hasta 24 miliequivalentes. Adrogué y Madía se mueren, pues, ¿no? 24 miliequivalentes que le incrementes al paciente en 12 horas, no, pues, ¿no? Ellos dicen máximo entre 8 a 10 inclusive miliequivalentes en 24. O sea, son muy conservadores, muy severos en su apreciación y dice, Señor, no debemos nosotros alegremente subirles el sodio así muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que usualmente ellos, ¿no? Ellos observan el asunto. Siguiente. Fíjense, acá tenemos una serie de los tipos de solución, ¿ya? Los tipos de solución, ¿no? Que contienen sodio. Es bueno que ustedes ya empiecen a manejar este tipo de soluciones. Estas es una descripción o una enumeración de todos los tipos. Fíjense, el cloruro de sodio al 3%, que no existe fácilmente en los mercados, en las farmacias, en los mercados farmacéuticos. El tema es de que la pregunta es, ¿cuántos miliequivalentes tiene? ¿No? Por cada litro tiene 513 miligramos, ¿no? Cloruro de sodio al 9% tiene 154. ¿Se acuerdan esos frasquitos que usualmente ustedes han visto colgados al pie de la cama, a la cabecera del paciente, ¿no? Con etiqueta azul. Esos son los cloruros de sodio al 9 por mil o 0.9%. ¿Cuánto de miligramos tiene todo un litro? 154. Fíjense, 154 miligramos de sodio y 154 miligramos de cloro. El cloruro de sodio al 0.45, o sea, la mitad de 0.9, obviamente
será pues 77, la mitad de 154. El lactato de Ringer, ¿no? 130 milivalentes, mira, fíjense, el lactato tiene 130 milivalentes, ¿ya? Por cada litro, ¿no? Y la dextrosa no tiene nada de sodio, nada, cero, cero sodio. ¿Ya? Siguiente. Entonces, para ya ir a ¿cómo se llama? Un problema práctico. Eh, este es un casito que vamos a resolver para poner en evidencia y en práctica lo que estamos hablando, ¿no? De cómo nosotros debemos actuar y cómo debemos reponer el sodio, qué métodos debemos utilizar, qué métodos no y por qué sí y por qué no. Entonces, vamos a ver. Este es un paciente varón de 42 años que ha sido admitido en emergencia con una deshidratación severa, fíjense, cuyo sodio plasmático tiene 110 miliequivalentes. 110 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces, al examen físico a este paciente con este problema deshidratado, se le ve pues consciente, pero estaba desorientado, ¿no? En tiempo y espacio, verborreico e impresionado de gravedad. El peso estimado 70 kilos, ¿no? Para este paciente, 70 kilos. Vamos a ver. Ya, y la presión arterial 70/40, o sea, estaba ligeramente, ¿no es cierto? O moderadamente mejor, una hipotensión, ¿no? 70/40 milímetros de mercurio. Y obviamente con una frecuencia cardíaca 105, eso siempre les digo, ¿no? Cuando hay hipotensión, hay una taquicardia, ¿no? Entonces, eso. Y una temperatura de 36,6. Siguiente. Al examen laboratorio, fíjense, acá están todos estos resultados. pH 7,49, PC2 26, bicarbonato 18,4, ¿eh? Y el sodio, que nos interesa ahora, 110, ¿no es cierto? El potasio, 4,9, el calcio 9, la urea 84, y la creatinina está ligeramente elevado, ¿no? Ligeramente elevado, 1,9. Eso debe ser por la deshidratación del paciente, porque hemos dicho que el paciente llega deshidratado en la emergencia, ¿no? Cuadro diarreico. Siguiente. Ahora, ya haciendo resumen de los datos del paciente, el sodio actual, ¿cuánto estaba? 110, ¿no? Y el sodio deseado, les había dicho que nosotros vamos a considerar 128, el tope. O sea, tu objetivo, el sodio deseado que tú quieres llegar, es 128, ¿ya? Eso, como les he dicho, hay controversias, pero el tope es eso, ¿no? De 118. El peso, 70 kilos de este paciente. Entonces calculamos el agua corporal total. ¿Cómo se calcula el agua corporal total? El peso por, si es varón, 0,6, ¿no? 0,6 por 70, 42. ¿Ya? Y el tiempo de corrección, ¿cómo va a ser? Mire, los expertos, como les he mencionado, de sodio, ¿no? Ellos son muy conservadores y refieren de que no debe pasarse de 0,5 por hora, ¿no? Máximo 12 en 24 horas deberíamos subir, ¿no? Y otros dicen, no, pues sobre todo los pediatras que ven niños, ¿eh? Nosotros debemos corregir rápido porque el cuadro clínico de los niños es muy diferente, probablemente por la lesión cerebral, etcétera, ¿no? Entonces ellos dicen que podemos dar hasta 2 miliquerales por cada hora. Y los otros conservadores, ¿cuánto? 0,5. Nosotros decimos un término medio, 1 miligramo por hora. O sea, en 24 horas, si tiene 110, en 24 horas debemos corregirle, ¿no? Hasta 134, ¿no? O sea, 1 milicalente por hora, ¿ya? Y en este caso, si el paciente tiene 110 de sodio y mi tope estoy diciendo que debe ser 128, ¿en cuántas horas debo corregir? En 18 horas, en 18. Ábremelo la puerta, por favor. Ya, 18 horas, ¿no es cierto? Siguiente.
Un ratito me esperan, por favor, ¿ya? Un ratito, un ratito. Bueno, continuamos. A ver, acá tenemos, les había mencionado
de todas las fórmulas o métodos de corrección de la hiponatremia, lo recomendable es sigue siendo esta fórmula tradicional y obviamente de uno de los más estudiosos de la hiponatremia o del trastorno del sodio, que es el señor Adrogué. Vamos a ver cómo podemos corregir, ¿no? Mediante esta fórmula tradicional, el paciente, problema que estamos planteando, ¿no? Es un paciente que, repito, es joven, relativamente joven, 42 años, llega a emergencia, dice, por una deshidratación severa, probablemente por un cuadro diarreico, ya hipotenso, taquicárdico, y con un sodio de 110, ¿no? Y lo que estamos diciendo es de que nosotros ese 110 no podemos llevarlo directamente a 140, sino cuál es nuestro tope, 128, ¿correcto? 128. ¿Y cuánto o cómo debemos corregir en cuanto a tiempo? ¿No? Estamos diciendo que debemos nosotros incrementar el sodio 1 mil equivalente por cada hora. Quiere decir entonces, si tiene 110, para llegar a 118, a 28, deberíamos, ¿no? Corregir en cuántas horas? En 18 horas, ¿correcto? Eso entonces debemos tenerlo ya claramente establecido, ¿ya? Ya no hay nada que discutir acá, ¿no? Como les digo, eso es, digamos, lo que nosotros consideramos que es, digamos, lo más recomendable. Dicho así, si nosotros aplicamos, ¿no?, la fórmula tradicional, entonces vamos a ver que tenemos dos pasos a seguir cuando corregimos el sodio. El primer paso, ¿no? El primer paso es, ¿no?, calcular el sodio requerido. Fíjense, ¿eh? El sodio requerido con esta fórmula tradicional. Y va a ser aquí igual, va a ser al agua corporal total, por el sodio deseado. ¿Cuál va a ser el sodio deseado? ¿Cuánto? El sodio deseado va a ser el sodio objetivo, el sodio diana, que en este caso no es 140, no deseo llevar 140, sino mi sodio deseado va a ser 128, ¿correcto? Menos el sodio actual. ¿Cuánto tiene el paciente? 110, ¿correcto? Eso es entonces el primer paso. Ojo, todos, ¿no? Cuidado. Estas cosas, bueno, yo no sé si así están explicadas en los libros, pero por lo menos esto es lo que nosotros manejamos, lo recomendable. Y personalmente, yo recomiendo esto. Repito entonces, todos tenemos que saber manejar, ¿no? Corregir el sodio, tanto la hipernatremia y todo también, ¿no? Pero en todo caso, estén atentos a lo que les estoy eh, indicando, ¿no? ¿No? Y por algo la experiencia y todo esto nos manda a decir estas cosas, ¿no? El segundo paso que debemos desarrollar con la fórmula tradicional es calcular el volumen, pero en litros. O sea, cuánto de volumen le voy a dar en litros. Para esto entonces, ¿no?, va a ser igual al sodio requerido que acabo de calcular, ¿no? Con la fórmula donde dice el punto número 1, ya hemos calculado el sodio requerido, ¿no es cierto? Sobre, ¿no?, el tipo o la concentración de cloruro de sodio que yo voy a utilizar. En este caso, ¿no?, está considerado el 513. Si ustedes recuerdan, las diapositivas anteriores, ¿no?, el cloruro de sodio al 3% precisamente tiene 513. Entonces, acá se está decidiendo, ¿no?, reponer el sodio o corregir el sodio con el sodio al 3% que tiene 503. ¿Correcto? Entonces, resolviendo, a ver, con nuestro caso, a ver, todos atentos, ¿eh? Todos atentos. El primer caso, entonces, o el primer paso es calcular el sodio requerido. En este caso, va a ser igual al agua corporal total. ¿Cuánto pesaba este señor? 70 kilos, ¿no es cierto? Este señor que llegó a la emergencia, ¿no? Como es varón, para calcular el agua corporal total, ¿no?, multiplicamos por 0.6. Entonces, 70 por 0.6 es 42, que inclusive lo hemos sacado ya
en la presentación, ¿no? 2, 3 láminas anteriores. Entonces, ese es el 42. Ahora, esto, ¿no? Se multiplica por la diferencia entre el sodio deseado. ¿Cuánto es el sodio deseado? 128. Menos el sodio del paciente, el actual, 110. Total, entonces, sale el sodio requerido 756. ¿Ya? 756. Eso es por litro. ¿Ya? Ahora, vamos al segundo paso. Fíjense arriba, el segundo paso, el step, ¿no? 2. ¿Qué cosa vamos a calcular? El volumen, o sea, ¿no? ¿Cuánto de volumen en litros le voy a dar para reponer ese déficit que tiene este paciente? ¿Cuál es su déficit total de sodio por cada litro de este paciente? 756. Entonces, si nosotros nos fijamos, la fórmula va a ser igual al sodio requerido sobre la solución que yo estoy utilizando para manejar este paciente. ¿Qué estoy utilizando? La solución al 3% que tiene 513. Entonces, en el numerador se pone el sodio requerido que acabamos de sacar, 756, y sobre el denominador la solución que nosotros estamos utilizando. Entonces, el volumen en litros te va a salir 1.47 litros o 1.470 mililitros. Fíjense. Esto, en esos 1.470 mililitros, está el déficit que le falta a este paciente. ¿De cuánto es? 756. Entonces, la interpretación sería, esa es la cantidad de volumen en litros, utilizando al 3%, para que se reponga a este paciente el déficit que es de 756. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, ahora, por otro lado decimos de que por cada hora debemos incrementar un mil equivalente. Quiere decir entonces que todo este cálculo de volumen que ya hemos sacado, debemos pasarlo en 18 horas. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Este es 1470, lo dividimos en 18 y te va a salir ¿cuánto por hora? 82 mililitros por hora. ¿Qué les parece? Esa es entonces la fórmula tradicional por la cual nosotros tenemos. Entonces, interpretando, ¿no? Si yo le pongo a este paciente 82 mililitros por hora de esta solución al 3%, que es de 1470, ¿y por qué salió 1470? Porque el déficit del paciente, para que de 110 se eleve a 128, es de 756. Repito entonces, por cada hora hay que incrementar un miliequivalente. Como está en 110, para llegar a 128, en 18 horas debería, ¿no?, administrar esta solución que yo estoy calculando. ¿Ya? Eso es por la fórmula tradicional. Siguiente. Vamos por la otra fórmula que yo recomiendo, ¿no? El Adrogué y Madías. Acá también, fíjate, se utiliza dos pasos para poder calcular la cantidad de sodio que este paciente requiere y también calcular la cantidad de volumen, ¿no? Dependiendo qué solución yo esté utilizando. El primer paso, entonces, se tiene que ¿no? Calcular el cambio de sodio sérico en un litro. Fíjense, cambio de sodio sérico en un litro. Eso va a ser igual a la solución que yo quiero utilizar, en este caso al 3%, pero podemos utilizar también al 9%, 9 por 1000, ¿no? 0,9 por 1000, o lactato Ringer que tiene ¿cuánto? 130, ¿no? Lactato Ringer tiene 130. O el cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿cuánto tiene? 154, ¿no? Bueno, en fin, pero más o menos como les decía, la solución más ¿cómo se llama? Más importante, digamos, y de elección es la 3%. Por eso que acá está diciendo 503. Menos el sodio actual, esto sobre 42 más 1. ¿Qué cosa es 42? Es el agua corporal total, ¿no? Más 1. ¿Se acuerdan? Que salió, ¿no?
que salió 42, ¿no? Un ratito, mi batería se está yendo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y el otro paso es el volumen, ¿no? El volumen en litros. Igualmente acá, ¿no? Se va a calcular, o el volumen en litros va a ser igual al sodio deseado. ¿Cuánto es nuestro sodio deseado? 128. Menos el sodio actual, sobre lo que ya hemos calculado en el paso 1, el cambio de sodio sérico en un litro. Resolviendo entonces, fíjense, el cambio de sodio sérico va a ser igual, fíjense arriba, ¿no? 513, que es la solución que hemos nosotros elegido, ¿no? Que es al 3%, menos el sodio actual. ¿Cuánto tiene el sodio actual el paciente? 110. Por consiguiente, entonces el cambio de sodio sérico va a ser 9.37 milimoles por litro. ¿Ya? Y el segundo paso es el volumen, ¿no? El volumen en litros, ¿no? Que va a ser igual al sodio meta, 128 en este caso, menos el sodio del paciente, sobre el cambio de sodio que acabamos de calcular, que es 9.37. Por consiguiente, entonces sale 1.92 litros, ¿no? O 1920 mililitros. Entonces, estos 1920 mililitros vamos a reponer en 18 horas. Por consiguiente, dividimos entre 18 y nos sale a 107 mililitros por hora. Quiere decir entonces, este paciente que tiene 110 de sodio, para llevarlo a 128, ¿no? Necesito utilizar una solución al 3%, ¿no? De 1920 mililitros. Quiere decir entonces, si yo a las 18 horas le hago un nuevo dosaje, el paciente de lo que tenía 110 en 18 horas debe estar con 128 miliequivalentes de sodio. ¿Ya? Eso es entonces con el método de Adrogué y Madías. Siguiente. Espérate, voy a traer mi cargador, ¿ya? Me espera un ratito, está en mi carro, es que me espera un ratito, chicos. Ya.
Hola chicos, discúlpenme, caramba, he salido y me he encontrado con el gerente que me atrapó ahí. ¿Dónde está? Hola, hola. Ya me imagino, se habrán ido ya muchos de ustedes. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, perdónenme, Sí, pues he salido a traer mi cargador y el gerente me agarró un ratito a mi despacho. Bueno, espero que sepan comprender estas cosas. Lamentablemente todavía estoy en cargo en la dirección del hospital y bueno, pues no tengo escapatoria para estas cosas, ¿no? Bueno, espero que entiendan porque en realidad para mí es una falta de respeto, pero lamentablemente hay circunstancias que escapan realmente a mi voluntad. Espero que entiendan. Muy bien. Entonces, estuvimos viendo, ay, este, uno de los problemas por los cuales es que no debemos corregir muy alegremente a cifras normales, es justamente esto. Cuando uno corrige muy rápidamente y trata o pretende llevar el sodio a cifras de 140, podemos provocar esta lesión, ¿no?, de la neurona, que se llama la mielinolisis, ¿no?, nerviosa. ¿Y dónde se lleva a cabo fundamentalmente esta lesión? A nivel de la protuberancia. Por eso se llama la mielinolisis póntica, ¿correcto? Eso entonces es el problema por el cual uno puede eh, enfrentar una situación de este tipo. Entonces, esta es una lesión neurológica causada por el daño a la vaina de la mielina de estas células nerviosas, ¿no? Más precisamente en la zona de la protuberancia, ¿no?, del tronco cerebral. Ahora, la causa más común de este problema es justamente la corrección rápida de los niveles bajos de sodio, ¿no? O sea, de las hiponatremias, ¿no? Esta corrección muy rápida. Siguiente. ¿No? Y fíjense, qué signos y síntomas podemos tener cuando uno provoca este problema, ¿no? La paraparesia, las disfagias, las disartrias, diplopias, pérdida de conciencia, en fin, el síndrome de enclaustramiento, ¿no? Y el tratamiento de esta enfermedad es básicamente de prevención, ¿no? Es un tratamiento de prevención. Para evitar este mal, la reposición del sodio debe no ser superior a 10 miligramos. O sea, es lo que dice Adrogué, ¿no? O sea, muy, muy conservadores, no deben superar más de 10 miligramos en 24 horas o 0,5 miligramos por litro por cada hora, ¿no? Entonces, la mejor forma de prevenir este problema, esta enfermedad, es de que la reposición debe ser lenta, debe ser gradual y debe ser progresiva. Siguiente. Obviamente, entonces, nosotros siempre debemos mirar esto, debemos considerar esto, el primum non cere, ¿no? Primero, no hacer daño. Como les digo, podemos nosotros provocar, ¿no? Y cuando nosotros provocamos problemas, se llama iatrogenia. Podemos provocar iatrogenias muchas veces, como en este caso, que pueden llegar inclusive a ser mortales. O sea, se puede morir el paciente por querer actuar de una forma, digamos, no técnica, no, no recomendada, ¿no? ¿Ok? Siguiente. Entonces, como conclusión diremos que la hiponatremia es un disturbio electrolítico más frecuente, ¿no? Las hiponatremias agudas están asociadas a alta morbimortalidad. Hemos visto pacientes que tienen hiponatremia, que se complican con hiponatremia, se pueden morir más, digamos, más posibilidades de morirse. Cuanto más severo es la hiponatremia, más todavía, ¿no? Es un predictor de mal pronóstico, ¿no?, de algunas enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática. Paciente que tiene insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática y tiene además hiponatremia, signo de mal pronóstico, ¿ya? El diagnóstico sigue siendo un reto, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿no?
Pero como hemos visto, si ustedes revisan, seguro que están revisando ya, ¿no? El aparato o el sistema o el órgano que más se afecta con los trastornos del sodio en general, sea hiponatremia o hipernatremia, es el cerebro. Tiene un trastorno neurológico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de potasio, el trastorno más frecuente también es en el corazón. O sea, sodio es a cerebro, ¿no? Y potasio es a corazón, como vamos a ver, ¿ya? Y el tratamiento sigue siendo un tema controversial, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Hay digamos, ideas, hay escuelas que son muy conservadores, otros que son muy libertinos, digamos, ¿no? Vamos a decir, entre comillas, libertinos. Los pediatras, por ejemplo, dicen que ellos deben corregir rápidamente y ellos no tienen tanto problema, ¿no? Y nosotros estamos en un término medio, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un problema, pero tenemos que manejar. Siguiente. Muy bien, entonces eso es en cuanto al sodio. Vamos con el hipernat. Mm, hipernatremia tenés. Bueno, entonces, igualmente, el tema de hipernatremia es un tema un poquito más rápido, ¿ya? Si ustedes me han entendido el tema de la hiponatremia, esto va a ser muy, muy rápido, ¿no? Y con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy día, porque el resto ya de los capítulos es mucho más práctico, más rápido, ¿ya? Entonces, en lo que es hipernatremia, se define como el trastorno de sodio por encima de 145 miliequivalentes por litro, ¿no? Siguiente por encima de 140 mil equivalentes por litro, ¿no? La incidencia de la hipernatremia varía entre 1.5 hasta el 20% sin predicción de la raza, ¿no? Perdón, en que entran llamadas, ¿no? Entonces, no hay raza, edad o género que diga que la hipernatremia es mucho mayor, ¿no? Ahora, la mortalidad aproximadamente es 10%. Siguiente. ¿Quiénes son la población en riesgo de las hipernatremias? Los niños pequeños, ancianos, los pacientes muy enfermos, ¿no? Entonces, esto porque, bueno, en fin, los niños pequeños, o sea, las edades extremas, muchas veces no estaríamos reponiendo adecuadamente el agua, ¿no? ¿No? Porque tal vez un anciano no está muy consciente, de tal manera está súper deshidratado y con sodio alto, ¿no? Igual podría pasar los niños. Perdónenme un ratito, voy a contestar una llamada. Entonces, decía que las edades extremas, pues, es un riesgo en realidad, ¿no? Porque
pueden deshidratarse fácilmente. Igualmente los pacientes muy enfermos, ¿no? Son poblaciones en riesgo de hacer hipernatremia. Fíjense la mortalidad. En ancianos puede llegar hasta 60%, ¿no? En caso de hipernatremia. Y niños en casos agudos hasta 20% y crónicos un 10%. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las causas de la hipernatremia? Mira, fíjense, pueden agruparse según el mecanismo de acción. Vamos a ver el primer caso cuando hay pérdida de sodio y cuando hay pérdida de agua también. Pero sin embargo estamos hablando de hipernatremia, ¿no? Entonces se produce en aquellos casos en los que hay una pérdida combinada de agua y sodio, aunque es más importante la pérdida de agua. Obviamente, ¿no? La relación siempre de soluto solvente, la tacita de café con 2 cucharillas de azúcar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Si yo le quito más agua, obviamente va a ser más dulce, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? En este caso, es más importante la pérdida del agua, de tal manera el sodio se va a elevar, ¿ya? Y hay dos causas fundamentales acá, causas renales y causas extrarrenales. En las causas renales tenemos por diuresis osmótica y no sé por sustancias osmóticamente activas que arrastran agua y sodio en la orina, ¿no? En este caso tenemos quiénes, la glucosa, la urea, el malitol, son osmóticamente activos. Estas pueden provocar esto, ¿no? Pérdida de agua, de sodio, pero más de agua. Y cuando son extrarrenales, son las diarreas copiosas, más frecuentemente en niños pasa esto, o las sudoraciones excesivas. Un paciente que suda excesivamente, transpira excesivamente, pues al día siguiente amanece con una sed terrible porque el sodio se ha elevado, ¿no? Siguiente. La segunda causa es básicamente pérdida de agua. Obviamente, pierdes agua, el sodio se eleva, ¿no? Entonces, la pérdida inicial de agua corresponde al compartimento extracelular, en el cual aumenta la osmolaridad. El agua perdida corresponde en el balance hídrico al compartimento intracelular. Tenemos dos causas, renales y extrarrenales, ¿no? Causas renales, tenemos primero la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central, que es el déficit por la producción de vasopresina, el riñón pierde la capacidad de concentrar la orina. Y la insípida es la predomina la resistencia a nivel renal, ¿no? Frente a la vasopresina. O sea, en el primer caso no se produce la vasopresina. En el segundo caso, en la nefrogénica, sí se produce, pero el problema está en la resistencia de los receptores a la vasopresina en el riñón. Entonces, esas son causas renales. Por consiguiente, se pierde agua y el sodio se concentra. En casos extrarrenales tenemos los casos extremos de exposición al calor, intubación mecánica, quemaduras graves, y las pérdidas cutáneas pueden ser cutáneas y respiratorias. Siguiente. Ahora, el tercer grupo de causas de hipernatremia tenemos exclusivamente aumento del sodio, básicamente. Y estas se van a presentar en casos iatrogénicos, ¿no? Fíjense, pues, en qué casos, por ejemplo, cuando se nos pasa la mano, pues estás curando una hiponatremia y de pronto, pues, utilizando una solución hipertónica 3%, se te pasó y te vas al otro extremo. Puedes provocar una hipernatremia. O en los casos de nutrición parenteral con mucho sodio, o las diálisis peritoneales con líquidos hipertónicos. Esos son las iatrogénicas. Y el ahogamiento en aguas saladas también puede producir hipernatremia, ¿no? ¿No? Un ahogamiento en el mar o tomarse agua del mar salada, saladísima, ¿no? El otro es el síndrome de Cohn y el síndrome de Cushing. Eso es básicamente por aumento del sodio. Siguiente. Acá estamos diciendo lo mismo, un poquito más ampliadamente, ¿no? Tenemos tres grupos, aquellas pérdidas mixtas, o sea, hay pérdida de agua y sodio, pero más de agua, ¿no? O sea, disminución de agua más que de sodio, ¿no? El otro es la pérdida excesiva de agua, ¿no? Y el otro es exceso de sodio, ¿no? Lo que hemos dicho. Y cada uno de ellos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Siguiente. Acá igualmente está mucho más desglosada cada una de las causas, ¿no? Están las pérdidas neta de agua, ¿no? Y ahí están las causas que estábamos hablando, las pérdidas insensibles, hipodipsia, diabetes insípida nefrogénica, adquirida, la nefrogénica adquirida y hipercalcémica, causa renal, causas gastrointestinales, las causas cutáneas, ¿no?
Y la ganancia de sodio exclusivamente hipertónico, como la infusión de bicarbonato de sodio, alimentaciones hipertónicas, en fin, todo lo que significa las soluciones que tienen mucho sodio, o sea, las soluciones hipertónicas. Siguiente, eso es solamente la ampliación de las causas que ya hemos mencionado. En cuanto al cuadro clínico, ¿no? Definitivamente, así como el sodio bajo, las hipernatremias, la alteración fundamental es a nivel neuronal, ¿no? Y entonces acá el paciente está alterado desde el punto de vista mental, va de agitación, irritabilidad, letargia, estupor, coma, hiperactividad neuromuscular, AEC, anorexia, náusea, vómitos, ¿no? Las mucosas están secas, la hipotensión ortostática y la taquicardia asociada a cuadros de deshidratación. En ancianos, sobre todo cuando están con 160 más de sodio, se evidencia el deterioro del sensorio, ¿no? Obviamente vamos a tener un síndrome hiperosmolar con una tonicidad por más de 310, una osmolaridad más de 320, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, síndrome hiperosmolar con no cetóxico en diabéticos. Va a haber síntomas neurológicos similares a la hiponatremia. Ese es el gran problema. Por eso, en las conclusiones de la hiponatremia, habíamos dicho, ¿no? Que el diagnóstico diferencial de la hiponatremia sigue siendo difícil, ¿no? Difícil. Porque hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la hipernatremia, obviamente, mira, tú dices, oye, síntomas neurológicos de no sé, pues, no sé, pues, alteración neurológica leve, desde que el paciente, por ejemplo, está muy distraído, pérdida de conciencia, estupor, coma, eso mismo puede producir la hipernatremia, eso mismo puede producir, ¿no? Entonces, es un poco todavía difícil el diagnóstico diferencial. El mismo, la mielonitis póntica, ¿no? También produce trastorno neurológico. Entonces también, ¿no? Es un poquito, todavía sigue siendo difícil hacer el diagnóstico diferencial, decir que es una hiponatremia, hipernatremia, pero bueno, con los exámenes complementarios, tanto el laboratorio, etcétera, podríamos definir, ¿no? Ahora, obviamente, las hipernatremias tienen alto riesgo de hemorragias subaraноideas e intracerebral. Siguiente. Bueno, entonces el mecanismo que va a originar el sangrado justamente o la sintomatología clínica es la deshidratación celular. Hay una deshidratación celular. ¿Por qué? Porque la hipernatremia va a jalar el agua de la célula. Entonces vamos a tener una deshidratación celular que tiene mayor significado obviamente a nivel neuronal. O sea, una neurona que se deshidrate obviamente va a tener problemas. Por ejemplo, un cuadro clínico más característico corresponde a alteraciones relacionadas con el sistema nervioso, que aparecerá en casos de concentraciones más de 160 o cuando la osmolalidad plasmática está más de 350. Definitivamente hemos dicho que el sodio es el osmolito más importante, ¿no? Entonces, estos se van a aparecer cuando el sodio está por encima de 130 y la osmolaridad está más de 350. Siguiente. A nivel de, para hacer el diagnóstico, vamos a tener que solicitar las mismas pruebas en la hiponatremia, hemograma, la bioquímica, ¿no? Y obviamente hay que ver la glucosa, urea, creatina, sodio y potasio, la osmolaridad plasmática, hay que ver el electrocardiograma, la orina, iones y osmolaridad urinaria, gasometría venosa. Si existe clínica neurológica fluorido, realizar TAC, tomografía, ¿no? Y obviamente ver si hay sangrados. Como hemos dicho, puede haber incluso hasta sangrados subaranoideos e intracerebral. Siguiente. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos igual que el otro? Ahí, ¿no? Tenemos que utilizar los algoritmos para poder diagnosticar. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando estamos frente a una hipernatremia? Ingesta de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas. Tenemos que ver, ¿paciente ha ingerido sal o ha recibido alguna solución salina? Si es sí, entonces, bueno, sabemos que es por esta causa. Pero cuando no hay ingesta de sal o no ha recibido solución salina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que ver, ¿no? Si es por pérdida de agua, ¿no? Si es la hipernatremia por pérdida de agua. Entonces, para esto hay dos formas, la oliguria, cuando la osmolaridad máxima, ¿no? Y el sodio plasmático es menor a la sumatoria del sodio y potasio urinario. Y no ligúrica al revés, ¿no? La osmolaridad no, máxima del sodio plasmático va a ser mucho mayor que la sumatoria del sodio y el potasio en la orina.
En el primer caso, estamos frente a una pérdida extrarrenal de agua y en el segundo caso estaríamos frente, ¿no? Va a depender de los maneras si está muy baja, estamos frente a una diabetes insípida y cuando la osmolalidad no es muy baja, la diuresis osmótica va a deberse a una diuresis osmótica o el uso de diuréticos. Siguiente. Eso pásalo, es casi lo mismo. Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, entonces, acá lo que tenemos que hacer es, primero, siempre definir, como les había mencionado en la hiponatremia, ¿no? Acá en este caso estamos frente a una hipernatremia. El segundo paso, ¿no? Es definir el volumen del paciente. ¿Cómo está el volumen? ¿Está euvolémico, o sea, normovolémico? ¿Está deshidratado o está sobrehidratado? De eso va a depender de cómo nosotros planteemos el tratamiento, ¿no? Muchas veces solamente en una hipernatremia hipovolémica, solamente reponiendo la cantidad de agua, ¿no? Podemos tratar, ¿no? Y viceversa. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, primero, el cálculo del agua corporal actual. Se va a realizar mediante la siguiente fórmula, ¿no? Primero tenemos que calcular el agua corporal total actual en litros, que va a ser igual al agua corporal total por el sodio ideal sobre el sodio actual. Así se calcula el agua corporal total actual en litros del paciente, ¿ya? Y el déficit del agua se calcula mediante la siguiente fórmula. El déficit del agua corporal total va a ser igual al agua corporal total menos el agua corporal total actual en litros, ¿correcto? O sea, en otras palabras, primero tenemos que ver cómo debería ser cuando el paciente no tiene problema de hipernatremia, cuál es su agua corporal total que le corresponde. Y ahora que tiene un sodio alto, ¿cuánto de agua le faltaría a este paciente para que esté equilibrado? ¿Correcto? Entonces, el déficit del agua se va a calcular con esta fórmula. El déficit del agua, ¿no? Para calcular la cantidad de agua este, que, que tenemos, sí, sí, ahorita les digo, está bien la pregunta, la cantidad de agua que le falta para que nosotros podamos diluir, ¿no es cierto? Bueno, ya le han contestado esa pregunta, pero ahorita vamos a aclarar, es que se calcula este déficit de agua, que va a ser igual al sodio del paciente, porque se supone que está alto, ¿no? Menos el sodio deseado. El sodio deseado, en este caso, es el sodio normal. ¿Cuál es el sodio normal? Que acaban de contestar por el chat. 140. ¿Ya? Ustedes, si ustedes comparan con lo que estamos diciendo cuando hablamos de hiponatremia, le hemos puesto un techo, ¿no? O sea, no hemos dicho, el sodio deseado va a ser 140, ¿se acuerdan? El sodio deseado como tope le hemos puesto ¿cuánto? 128. Pero acá hay una diferencia. Acá sí consideramos el sodio deseado 140. Entonces, fíjense, ¿cómo calculamos de nuevo el déficit del agua? El sodio del paciente menos el sodio deseado por el agua corporal total, que sí ya sabemos cómo calculamos, ¿no es cierto? Todo eso sobre 140. Ahora viene, ¿no? Las situaciones como, o los parámetros, las estrategias de cómo debemos corregir. Fíjense, el sodio deseado en este caso es 140. Primer punto, primera diferencia con el otro, ¿no es cierto? La similitud es lo siguiente, que la disminución o la corrección de la hipernatremia debe ser progresivo, gradual y lento. Eso es símil, o sea, es igual que la hiponatremia. No debes tú bajarlo. Si el paciente tiene 170 sodio, alegremente bajarlo hasta 140 y rapidísimo. No, puedes también llevar a una lesión cerebral. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debemos bajar? Igual que la hiponatremia, ¿cuánto debemos subir por hora? 1 mg por cada hora, pues lo vamos subiendo hasta 128. En este caso,
ya también va de bajada. 1 mg de bajada por cada hora. ¿Qué les parece? ¿Pero hasta cuánto? Hasta 140. Si tú tienes, a ver, 165 de sodio, entonces la pregunta es, ¿en cuántas horas debes corregir para llegar a lo que tú estás deseando, que es 140? En 25 horas. O sea, tú calculas, ¿no?, la cantidad de agua que necesita ese paciente, ¿no? Puede ser 10 litros, por decir. Esos 10 litros le tienes que corregir en 25 horas para que ese 165 de sodio en 25 horas esté en 140. ¿Qué te parece? ¿Ya? Entonces vamos a dejar una tareita ahí. Vamos a poner un paciente, ¿ya?, con 168, ¿no?, de sodio, ¿ya? El paciente está con una hipernatremia hipovolémica, ¿ya? Por cualquier causa vamos a poner, y pesa 60 kilos. Entonces, ¿cuál es el déficit de agua? ¿Cómo le voy a corregir? ¿En cuántas horas? ¿Y qué líquido voy a utilizar? Repito, ¿cómo voy a corregirle? ¿En cuántas horas? ¿No? ¿Qué líquido voy a utilizar? ¿Ya? Paciente varón, repito, vamos a poner 60 años, con 168 estamos haciendo de sodio, ¿no? 168 de sodio. Entonces ustedes me van a calcular cómo debemos corregir, con qué solución, en cuánto tiempo debemos corregir este caso. ¿Ya? Siguiente. Yo creo que ahí acaba el tema de la hipernatremia. Entonces, en la hipernatremia complicada aguda, el objetivo será disminuir la natremia 1 mg, aquí está, lo que decía, por litro hora, en caso de instalación crónica. Y si bueno, esto, como les digo, igual que la hiponatremia es controversias, ¿no? Hay que bajarle suavecito, muy lento, 0,5. Otros dicen, no, rápido, bájale 2 por hora. No, nosotros bajamos 1 mg por hora, ¿ya? Si utilizarán los líquidos hipertónicos para la corrección, de preferencia, tiene que ser así, ¿ya? Si yo tengo un paciente que está con 175 de sodio, tendré que utilizar una solución que no sea muy bajo su tonicidad, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo una solución que tiene, no sé, a ver si me ocurre, 130? De 175 un poquito, la caída sería un poquito fuerte, ¿no? Es como decir, ¿tú prefieres caerte del tercer piso o del primer piso? ¿No? Se supone que el primer piso tiene que ser suavecito, pero imagínate uno que se cae del séptimo piso hasta el segundo piso en una sola. Cae mal, pues, ¿no? Entonces tenemos que utilizar soluciones que se acerquen al sodio del patológico del paciente, cercano, o sea, hacerle un colchón para que caiga suave, 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 ¿ya? Si yo tengo un paciente con 175, utilizaré una solución de 160, 150, 140, no sé, iré buscando así, ¿no? 160, utilizaré unos 130, no sé, pero nunca pues voy a agarrar un paciente con 175 y voy a utilizar, por ejemplo, agua destilada. Agua destilada tiene 0 de sodio. Tú te imaginas 175, ¿cómo caería al piso? Así terriblemente sería, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me calculen, cuánto es el déficit de agua, en cuántas horas voy a corregir y qué solución voy a utilizar. Siguiente. Ok, listo. Entonces, con eso hemos terminado sodio, que es la parte más amplia, y luego ya vamos a empezar a continuar con los trastornos de potasio, ¿no? Fósforo, magnesio, ¿no? Y listo. El día miércoles entonces. Y si por ahí me dieran una horita, sería fabuloso. A ver, delegados, ya una Doctor, hora. doctor, ¿Sí? coordinaremos con todos los alumnos para darle una hora. Y también quería preguntarle, doctor, esta tarea que nos está dejando es para la siguiente clase, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, cualquiera de ustedes va a resolver, así es, doctor. Yo lo he calculado así, ¿no? El déficit de agua es 8 litros. Esos 8 litros yo lo voy a pasar en 30 horas, en 15 horas, no sé. Y la solución que voy a utilizar va a ser, no sé, una solución lactato Ringer o una solución, no sé, pues, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero que me diga, ¿no? Ese es lo que quiero que me haga.
Siempre les digo, tanto en la hiponatremia como en la hipernatremia, primer punto, quiero diagnósticos completos. ¿Qué cosa significa? Diagnósticos completos. Nombre completo. Rubén Nieto Portocarrero. Igualito. Hiponatremia hipovolémica de causa renal. Hipernatremia hipovolémica de causa TAN. ¿No? Así, completo. ¿Ya? Porque yo no quiero ver o escuchar a alumnos que, ¿cómo? A ver, se corrige la hiponatremia. A ver, te quiero coger, a ver si sabes la formulita. Entonces, tu respuesta, si tú eres alumno del doctor Nieto y de la Andina, dirás un ratito, amiguito. Esa hiponatremia, ¿cómo está su volumen? Va a depender, pues. ¿Está normovolémico? ¿Está deshidratado? ¿Está sobrehidratado? Entonces va a depender. Con solamente sacando agua, subiendo, puedo corregir. Muy bien, ¿no? Y después ya dirás, a ver, ¿cómo voy a corregir? Voy a necesitar utilizar mi fórmula tradicional o la Adrogué y Madías, que son las más recomendadas para este tema. Y se maneja así, punto. Eso es lo que quiero que haga. Igualmente cuando hay hipernatremia, igualito. ¿Cómo está su volemia? ¿Está sobrehidratado? Bueno, estoy hablando, ¿no? Hiperhidratación es intoxicación, ¿se acuerdan? Sobrehidratado, deshidratado o normohidratado. Entonces, una vez que yo me des datos, yo sí te puedo decir cómo se corrige. Antes no, pues no se puede. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, hasta el día miércoles, si se ponen de acuerdo para que me den una hora, ¿no? De preferencia que sea en las noches. ¿Ya? Puede ser lunes, miércoles o viernes. ¿Ya? Listo. Muy bien. Chao, chicos. Buen fin de Hasta luego, semana. doctor. Gracias, doctor.